Esto es Tres Generaciones, el podcast de tres mujeres que exploran a través de una conversación auténtica, profunda y amorosa el pasado, presente y el futuro de tres generaciones. Antonella, Roxana y Betty. Bienvenidos a este chatcast anémico, el más anémico. El chatcast anémico me encanta. ¿Anémico? ¿Anémico? Pero ¿cómo puede ser un chat anémico? Es que es un calificativo que ocupó una persona que conozco para describir que hay música anémica. Y a mí me encantó el término, como que hay cosas anémicas. Y me siento relacionada. Ya. Pero la Me da sensación de risa. anémica es como así, que está mal algo. Debilidad. Debilidad, Claro, débil. Una Claro, persona claro. anémica, una persona que Es está que es débil. para bajar la expectativa del oyente. Que no se haga ilusiones. Claro, que no se haga ilusiones. Que sepa desde ya que es Que un es una cosa chatcast anémica. anémico. Claro. Yo quería hablar hoy día de la disciplina. ¿Por qué? Gran Porque yo tema. encuentro que ustedes dos las admiro mucho por su disciplina. Y para eso siento que es importante que se partan introduciendo. A mí me encantaría, Betty, que contaras a qué te dedicas actualmente, en qué has trabajado más la mayoría de tu vida. Y creo que para que empecemos a entender de dónde nace todo esto. Y que es muy impresionante, a mí me impresiona. Así que cuéntanos. Primero, ¿quieres que te cuente un poquito de en qué trabajo? Bueno, yo soy como instructora bajo el nombre de instructora de yoga. Soy instructora de una secuencia, una serie de ejercicios que yo estoy ejercitando por más o menos 50 años y que me han ayudado mucho y que permiten que la persona, independiente de su edad, pueda trabajar con su cuerpo adecuadamente. Realmente. Porque ¿Qué pasa cuando un alumno se te desordena? Pero pero ¿qué sería un inadecuado? Sería, por ejemplo, que una persona de 78 años se ponga a hacer una gimnasia aeróbica sin haber practicado antes, sin tener un entrenamiento previo, y que siga todas las instrucciones de la persona que lo guía. También hay como un malentendido en el sentido que dicen que el yoga es muy bueno, voy a ir a yoga. Y van a yoga y van a un curso en que hay personas ya que llevan tiempo, que practican asanas, y la persona empieza a hacer eso que es avanzado. No está haciendo el ejercicio adecuado, no es la forma adecuada de iniciar a esa edad. Estamos suponiendo una persona de unos 78 años, entonces tiene que buscar una gimnasia, vamos a decir, un ejercicio adecuado. Esa palabra para mí es clave. Y el llevas ejercicio adecuado. 50 años como instructora. No. Yo conocí hace 50 años esta secuencia de ejercicio que me encantó y parece divertido, pero esa primera encuentro con esta gimnasia yoga, vamos a decir, marcó en mi vida una línea que la empecé a seguir porque me gustó. Vamos de nuevo, vamos otra vez, bueno, ya vamos. Y después se hizo un hábito y de ello yo hice una disciplina. Entonces yo me he disciplinado por muchos años, por ejemplo, siempre hacer los encuentros, hacer las clases, llegar a la hora, más o menos que sea 5 minutos antes o después, pero no más. Agreguemos de que la Betty en pandemia, durante los 2 años, descubrimos después que no hubo semana que no hizo clases. Pues. Se juntaba ahí a escondidas con sus alumnas. Claro, sí, bueno, tal vez ahí imperó la disciplina. Cortar totalmente con esto para mí era como increíble. Cortar con una disciplina que me hace tan bien y que imparto con tanto cariño. Entonces, efectivamente, un par de personas, y finalmente una de ellas me dijo: Betty, no, yo quiero, hagámoslo como sea, hagámoslo. Y a mí los encuentros online mucho no me motivan. Entonces, Menos mal. Pero lo peor de la pandemia fue un día haciendo yo sola. Y el resto de las veces con
esta persona que quiero mucho, le he tomado mucho afecto. Y después a poco andar se sumaron 2, 3, pero de a poquito, ¿no? La pandemia indudablemente. De a poquito. Una cosa controlada. Claro, sí. Pero yo, detrás de todo eso, estaba mi disciplina. Porque la disciplina cuesta formarla. Y se requiere a lo mejor primero formar el hábito. Y tiene que ser un hábito fuerte. Y no es fácil. Entonces ahí está metida la perseverancia, el interés. Si no hay perseverancia y no hay interés, el hábito se desperfila rápidamente. A mí me impresiona como qué positivos son los buenos hábitos para la vida. Y muchos estamos conscientes de eso y no lo hacemos. Así es. Entonces no estamos conscientes. O sea, no, porque podéis decir, uy, qué bien me haría comer más sano y tener un hábito de comer más sano. Y sabemos, y está ahí, no sé, es alcanzable, pero no lo hacemos. Entonces ahí como, ¿cuál es el paso? Como, ¿qué pasa? ¿Qué crees tú? ¿Cómo lo ves? ¿Qué pasa ahí en la mente? De decir, es tan obvio que esto me haría bien, es tan obvio que tener este hábito me traería más felicidad, etcétera. Es que tú me llevas de forma inmediata al templo de Delfos, pues. Conócete a ti mismo. Mira, la disciplina, que me la imponen generalmente, en el colegio, en todas partes. Pero aquí estamos hablando de autodisciplina, que hay una diferencia enorme. Entonces, cuando la persona se conoce a sí mismo, se empieza a dar cuenta en qué cosas realmente ha adquirido ella o se da una autodisciplina. ¿Cómo lo hace? No, yo quiero que otro me discipline, me diga, no, mira, hoy día te comes esto, ya, bueno, anda al médico, ya, ¿cuántos días tengo que hacer esto? 15 días, ya, al 16º día hago lo que quiero. ¿Hay autodisciplina? No, pues. Sí, yo quiero, porque obviamente quien escuche no necesariamente te conoce en profundidad, pero la Betty es alguien que tiene una alimentación excelente, yo encuentro, y no estricta en el sentido de que muy equilibrada, o sea, no es alguien que se restringe así como, hoy si me quiero comer este helado no me lo voy a comer, no, pero está siempre, su plato es súper variado, está siempre buscando, siempre como realmente cuidándose y hasta el día de hoy, lunes y miércoles, te podemos encontrar a las 10 de la mañana haciendo tu clase de yoga con tus alumnos que van desde los, no sé, 30 y tantos años a los 70 y tantos años. Nada, lo encuentro como fascinante. Oye, el viernes también, ¿eh? Ah, y el viernes también, perdón, sí, viernes, lunes, miércoles y viernes. Sí, y que no es menor y que en tu condición de octogenaria, o sí, sea, total. ¿Cuántos conocemos? Y bueno, yo igual quiero destacar, también aquí quiero meter a la Rox, porque yo también te encuentro una persona muy disciplinada, por más que nosotras conversamos mucho igual de esto, y nos reímos de que nosotras no nos encontramos disciplinadas, pero yo la veo todos los días a las 8 haciéndose su jugo verde y trabajólica a morir y súper, como no sé si ahí cuando cruza con la ambición, pero súper enfocada en lo que quiere. Y también me gustaría contar ahí tu historia, esa motivación que tenés desde tan chica. Hija del rigor. Hija del rigor, wow. Hija del rigor, o sea, somos, no sé, pues de una generación ya diferente, donde uno se las tenía que batir, pues se las tenía que batir, y yo, no sé, el día que, o sea, era no había discusión en que había que estudiar, aunque en un formato bien especial, porque a mí nunca me vigilaban o yo sentía eso, o me andaban preguntando qué nota me había sacado, cómo me había ido, ya si me había ido bien, o sea, no tenían la más remota idea de si yo tenía prueba, no tenía prueba, si había leído el libro, si no había leído el libro, y después en la universidad si me iba bien, si me iba mal, si me quedaba con un ramo, ¿ya? Sí, un fenómeno es igual. Sí, es curioso, porque todo, tú mirabas el escenario y todo parecía decir, no, o sea, sí. No hay nadie encima ocupado. Me da la impresión de que esta poca imposición hacía cuna para que cada uno persiguiera lo que quisiera hacer, o al menos intentar. Y cuando uno se encamina en lo que quiere hacer, es más fácil desarrollar una disciplina porque al final estás siendo coherente con quién eres.
no sé, a mí como que ahora lo estoy pensando, no sé si a ti, Betty, te resuena eso. Mira, yo creo que influyó mucho en lo que tú planteas, Antonella, en que detrás de lo que ustedes comentan, en que aparentemente no había una disciplina, había mucha libertad, y pueden contar muchas cosas los chiquillos en relación a eso, pero detrás de eso había un tremendo estudio acerca de la educación de los niños, de cómo convenía darles la libertad, de qué convenía, que sí. El Robbie, pues si el Robbie estuvo con los libros de educación desde guaguita, la Totita se formó, pero bajo las leyes de libros en que decían que había que ser así, así y asá. Que después, con el transcurso, ya cuando íbamos en el quinto hijo, estas leyes ya habían aflojado bastante. Pero había mucho. Y o sea, dentro de... La Toti es un experimento. Totalmente. De eso les quería hablar. ¿Es el resultado? Así es, sí. Pero es bien curioso, o sea, por ejemplo, te digo extremos así, que en la casa, en una época, bueno, yo creo que hoy día menos, en que los niños obviamente no podían fumar. A nosotros nunca se nos prohibió fumar, nunca. Entonces el Pato a los 8 años empezó a fumar. Y un día llegaron unos amigos y ven a Pato fumando de 8 años, ¿ya? Entonces le dicen, oye, pero ¿cómo está ese niño fumando? Hoy sí, le dice, tienes toda la razón. Pato, sal para afuera a fumar, por favor. ¿Ya? Bueno. A la terraza, vos, Pato, te dije. Exacto, a la terraza, ¿ya? Entonces había como un decir, oye, no lo hagas aquí, hazlo afuera. Ya una cosa así como un, no me gusta lo que haces, pero tampoco te lo prohíbo. Bueno, cuento corto, hoy día... Ninguno fuma. Ninguno fumamos, ninguno de los 5. Es muy divertido, de verdad que es como absurdo. Oye, qué curiosa, ¿eh? Fíjate que esto de que dices tú, el Patito, de mejor salga a fumar afuera, este niñito chiquitito de 7 u 8 años, el mensaje, pensando en la línea que nosotros más o menos con Roberto tuvimos en la formación de nuestros 5 hijos, era el mensaje, ¿cuál era? No molestes a los demás y tú anda afuera y date cuenta si te gusta o no fumar. Entonces, es un mensaje bien así especial, ¿no? Hay que diferenciar qué es lo que a ti te conviene, cómo tú tienes que ser con los demás, que sería dejarlo vivir, no andes molestando, llenando de humo, y ve tú si realmente tú quieres eso que estás pretendiendo hacer. Entonces, ahí el mensaje estuvo fantástico, encuentro yo. Y repito, había especialmente de parte de Roberto, un interés muy grande en no equivocarse en esto de la educación. Era apasionado por la crianza. Apasionado. Con el cuarto empezó a debilitarse. Tuvo repercusiones. Mira cómo está. No, en realidad todo eso yo encuentro que fueron muy buenos resultados. No sabía que había sido tan metódico. ¿Y de alguna línea en particular? ¿O agarraba así como cualquier libro y estudiaba, investigaba cómo criar bien y cómo criar bien? Leyó el libro ese que escribió un hombre que dijo, yo no tenía ningún hijo y tenía 1000 teorías para criar y ahora tengo 5 hijos y no tengo ninguna teoría. Ese es muy sabio. Claro, yo era un poco el otro lado. Yo era el otro lado. Así como Roberto fue muy intelectual en los primeros años, especialmente en la formación de los niños, yo era al revés. Que la madre, en vez de educar a los hijos, haya aprendido de estas criaturas tanto. Bueno, tenemos un ejemplo hasta el día de hoy. Muy concreto de eso. Un día íbamos en el auto, mi papá, mi mamá y nosotros 3, pero en ese momento éramos 3, y de repente mi mamá le dice a mi papá, quiero un helado. Entonces el Roy le dice que no se podía parar en ese momento. Entonces le dice, pero es que quiero un helado. Entonces le dice que no, que después iban a comprar helado. Bueno, cuento corto, mi mamá se puso a llorar porque quería un helado. Y nosotros 3 atrás, que era lo que deberíamos estar llorando por el helado, mirando. Le decía, tranquila, mamá, tranquila. Después de que haga la tarea, le van a dar el helado. O que yo realmente quería un helado. De verdad, yo quería un helado. Y me permití, si no tenía helado, yo lloraba. Y yo creo que...
Y esto fue muy divertido porque esto como que trascendió. Y ahora donde voy me dice, ¿quieres un heladito? Así que fue una enseñanza, yo diría, bien especial. Sí, yo creo que fue un poco Fíjate, diferente. con lo que ustedes relatan, ¿no? y las preguntas de Antonella, en este minuto, porque antes no lo había pensado, que fue una educación muy de dos líneas, a pesar de que tratábamos de que fuera una, había dos líneas muy marcadas. Tal vez porque el Robbie era muy intelectual y yo era muy emocional. Entonces, fíjate que a lo mejor eso es un muy buen complemento de lo intelectual, de lo mental, con lo emocional. No sé, fíjate que vuelve a surgir esto de la emoción, de la parte emotiva. Y tal vez un poco traté de transmitir algo que a mí me formaron así. En mi casa también hubo una polaridad éramos dos hermanas, y una era muy intelectual y yo era muy emotiva. Ahora me doy cuenta de eso. Era emotiva, entonces no hacían, ella no quiere, entonces yo no lo hacía porque no quería. Porque la parte emocional va mucho con el me gusta, no me gusta, y a lo mejor eso rige un poco la vida de las personas muy emocionales, que obviamente no es muy bueno, y quiere decir que las personas no han recurrido un poco a la frase del templo de Delfos. Y no se han dado cuenta que esa dualidad tan grande entre ser totalmente emocional o ser muy intelectual, obviamente que es incompleto. Paréntesis, la frase del templo de Delfos es conócete a ti mismo, porque no sabemos si el otro capítulo. Correcto. Oye, qué bueno, fíjate, que con lo que dijiste tú, que el templo de Delfos es un oráculo. Uh-huh. ¿Y qué es lo que es un oráculo? Lo que en este momento ustedes sepan, ¿no? Lo que yo sé ahora es como donde se consulta. Exactamente. Te da un mensaje. Cuando tú tienes un problema, una cosa que no le ves solución, una cosa muy imprecisa, en esos años tú ibas a un oráculo. ¿Eso era una persona? Y tú ibas a pedir. No era un lugar, era un templo, era un... parece que también había... Hoy en día los oráculos son cartas, de hecho, y ¿sí? Las eliges y te da un mensaje. Ya. Oye, mira qué interesante. O sea, la Ouija, esa cuestión para el espiritismo, ¿también sería un oráculo? No, la Ouija. No, la cara la Betty. No, pues la Ouija es supuestamente es un medio en el cual los espíritus o fantasmas pueden comunicarse contigo. La Ouija es un abecedario y supuestamente se va moviendo el indicador para poder armar frases y así el más allá se comunica contigo. Esa es la Ouija. Pero el oráculo es como el tarot. Juegan con el azar y a través de eso y la intuición de elegir la carta te dan un mensaje que supuestamente es el que necesitas escuchar. Pero lo claro, que busca la persona. Claro, lo que busca la persona y siempre hace sentido, etc. Pero claro, tiene sentido que el templo no eran cartas, pero a través del conocer a ti mismo te va a llegar la respuesta. Mira cómo interpreto yo, claro, exactamente, cómo interpreto yo esto. La persona va al oráculo, entonces tú vas a pedir algo y resulta que la frasecita te dice, oye, primero pregúntatelo a ti mismo. Ve en ti eso que te quieres preguntar, haz un estudio, ¿cómo podemos llamarlo? O sinceramente de corazón, busca una respuesta que a lo mejor te da tu mente y ahí entra una cantidad de elementos tremenda. Oye, como el ego. Pero en eso del conócete a ti mismo está también eso cuando dicen lo que te molesta en otra persona es lo que tú tienes que resolver en ti. Oye, esa cuestión es terrible. Porque de partida sí, pues tiene que estar, porque todos tenemos de todo. Si el otro me molesta algo que... O sea, me molesta, digo yo, no, que es egoísta. Claro, yo también soy egoísta, pues indudablemente. Todos somos egoístas, creo yo. Pero, obviamente la más egoísta soy yo. Pero claro, entonces yo critico al otro que es egoísta, qué sé yo, y me falta primero volver a mí y ver cuán egoísta soy yo, en qué soy egoísta, en qué formas, cómo se manifiesta, cómo no se manifiesta. Cada cosa
del conocerte a ti mismo es un tema tan grande y tan profundo y tan apasionante. O sea, si yo digo esta persona es avara, lo más probable es que yo sea Hay avara. una parte en tu vida que es avara. Pues, indudablemente, creo yo. O sea, obvio, Pues, porque para que tú de partida, para que lo podáis reconocer en el otro, tenéis que haberlo vivido. Inteligente. Ya de partida. Mira, A mí la que me gusta para conocerse, o que me ha ayudado a mí misma a conocerme, que se las he comentado en otras ocasiones, es el de ver qué son las cosas que te ofenden. A mí me gusta mucho explicarlo de la siguiente forma. ¿Quieres que hagamos un ejercicio? Ah, claro. No, pero por ejemplo, una persona que es muy alta y alguien con la intención de ofenderlo le dice, ay, que eres bajo. ¿Esa persona se va a ofender? No, porque no es bajo. Sabe que no es bajo. Es algo que puede ver, es una verdad que tiene de sí mismo, que él no es bajo. Entonces lo va a encontrar hasta cómico, como ¿por qué esta persona me está molestando con que soy baja? Como que absurdo. Ahora, ¿qué pasa cuando eso pasa a un plano de cosas que se podrían considerar más subjetivas? Como una persona que es linda y le molesta con que es fea. Si la persona tiene una seguridad en sí misma y cree genuinamente que es linda, si se siente ofendido, es la parte de sí mismo que cree que es fea, o sea, que cree que es una posibilidad y que se ha visto a sí mismo como una persona fea. No digo que esté bien o mal la persona que ofende, sino que es simplemente un ejercicio para ver las verdades que uno tiene de sí mismo. A mí me ha servido, por ejemplo, si a mí me ofende que alguien me diga que canto mal, por mucho tiempo me molestó que me dijeran porque había una parte de mí misma que creía que cantaba mal. Entonces, cuando yo superé eso y dije, no, ¿sabéis que yo estoy segura de lo que hago? Estoy segura de mi oficio, de mi trabajo, y entiendo que hay gustos, pero yo estoy segura de que, no sé, mi técnica está correcta, de que mi afinación o lo que sea, ya me dejó de molestar y empecé a entender que cuando alguien me decía, ¡ay, que cantas feo, que cantáis mal!, no tenía que ver conmigo. Yo ya estaba muy segura de que este era mi oficio, etc. Y me ha servido para entender las verdades que yo me he impreso de mí misma. A mí, por eso, como que siempre estoy evaluando qué cosas me ofenden para ver cómo me veo, cómo me entiendo, cómo resueno. Si una ofensa la encuentro como legítima o si la encuentro como sin sentido. Así que es un ejercicio que me sirve a mí. Me acuerdo que a muchos cercanos les digo como, ay, cuidado con lo que te ofende. Por ejemplo, si yo los molesto, les digo, ay, no sé, qué tacaño. Me dicen, ay, pero si yo no soy tacaño, ¿cómo me decís eso? No sé qué. Y dije, cuidado con lo que te ofende. Oye, a mí me ha servido de trauma. No, porque me pasa de repente, sobre todo que me toca participar en muchas reuniones. Entonces, de repente escucho a una persona en la reunión, latera, y entonces me empiezo a poner mal, me empiezo a molestar. Y después digo, oh, a lo mejor yo tengo lo mismo. Bueno, y el otro que dijiste así, pero muy cortito, que quizás debería ser para otro capítulo, pero la importancia de las preguntas. Me acuerdo que una vez, hace mucho tiempo, no sé si la Betty se acordará, pero la cité a un café. Yo no me acuerdo, debía haber estado pasando... ¿Tú le invitaste a ella a un café? Sí, le pedí una junta. ¿Sí? Le pedí una nos junta. juntamos, sí. Pero yo creo que tú me lo diste haber sugerido. Así como quien va a consultar a su gurú, Claro, yo cité a la Betty, al oráculo. consulté al oráculo de la Betty. Claro, ya. Entonces yo, porque andaba complicada con algún tema, no debería haber sido con la música, etc. Y me dice, pregúntame. Me decía, pero dime en una pregunta, ¿qué quieres saber? Y no podía preguntarle, y no podía como formular el problema en una pregunta. Y me dice, vuelve cuando tengas la pregunta. Destruida en segundo. Desde ahí que no vuelvo. Ya no tengo la pregunta. Pero la importancia de saber, o sea, si tenía un problema y ni siquiera podía hacer la pregunta, es como, todavía te falta mucho por ordenarlo y o sea, ¿cómo hay que tener una respuesta si ni siquiera sabéis cuál es el problema? Es como... Y bueno, desde ahí que digo, chuta, ¿cómo la importancia de las preguntas, de cómo formular bien la pregunta y después hacérsela? Si ya cuando está la pregunta está el 80% de la respuesta o el 90%. Así es, pues eso dicen, que en una pregunta, el que hace la pregunta ya tiene el 75%, el 80% de la respuesta. O sea, tú tienes que saber más o menos ese porcentaje para poder siquiera formular una pregunta. Efectivamente, claro. Sí. Pero sí estamos Les puedo preguntar, ¿cuáles han sido sus mayores desafíos con la disciplina? Los mayores desafíos, disciplinar mi mente es lo más difícil para mí. Para mí disciplinar la comida. A mí disciplinar la mente. Entonces,
yo diría, un requisito, el formar un hábito mental de cosas que me convengan, que no vayan contra mí, contra cosas que yo me digo que quiero. ¿Cómo es la asociación de cuando tú dices necesito disciplinar mi mente? ¡Wow! Disciplinar la mente. Es que eso me pareció entender. Sí, cuando yo decía que claro. lo más difícil disciplinar es como pienso. Exactamente. Y mi mente, si hay alguien indisciplinado, es mi mente. Piensa, es como que tiene vida propia, piensa lo que quiere, se pasa películas, pero lo malo es aquellas cosas que a mí no me convienen y pasan por mi mente y son reiterativas, insisten y vuelven. O sea, puedo hacer un paréntesis, me impresiona que como a que hables al final de la mente separada, decir, hay veces que la mente no me conviene y hay veces que sí. Y como esa no identificación al final con la mente y decir, es una herramienta que me tiene que servir y me tiene que ayudar a mi bienestar y me tiene que ayudar. O sea, como que al final tu conciencia sobre el cuerpo y la mente y como algo que lo está tratando de hacer funcionar todo, lo encuentro muy maravilloso. Al final muchos nos quedamos solo en la mente y no pensando que la mente nos puede estar haciendo mal, sino que siempre solo es y hay que como que aceptarla y es por algo y no decir, no, ¿sabes qué? Esto que está haciendo mi mente en tal momento del día o que está haciendo ahora o que me está mostrando esto no me hace bien y tengo que disciplinarlo y tengo que domarlo o cambiarlo, etcétera. Oye, es que esta Antonella hoy obliga a acercarse ya a cosas más precisas. Entonces, ya una pequeña guía, síntesis, que a mí me ha servido mucho en el conocimiento de sí mismo, es esto de reconocer la persona que está formada de 3 áreas, más de 3 en realidad, son 4 o 5, pero es un conjunto de áreas que nos comandan la vida. Y las 3 más importantes, que es más fácil de pesquisar, especialmente por un occidental, es el área física, después el área mental y después el área emocional. Entonces, obviamente que si yo convivo con estas 3 áreas y empiezo a conocerlas, empiezo a darme cuenta de lo que dice Antonella, de qué pasa a la mente. Muchos le llaman la loca de la casa. Entonces, el cuerpo tengo que trabajarlo, el cuerpo me habla, somatizo muchas cosas, el cuerpo. El occidental, una de las maneras más claras que tiene de iniciar un camino de conocimiento de sí mismo es por medio del cuerpo, la primera área que puede manejar. Y después se va a dar cuenta lo inmanejable a lo mejor que es su mente y cómo a lo mejor su parte emocional es indomable, es así. ¿Cómo agarro mi parte emocional? ¿Cómo la controlo? ¿Cómo tiene una vida propia? Entonces, es tan complejo estas áreas. Por supuesto que están las otras áreas, el área sexual, el área ya que va hacia lo espiritual, el área que va ya a otros niveles de conciencia, es un mundo. Pero así hablando con peras y manzanas, para comenzar, puedo diferenciar esas 3 áreas: la física, la mental y la emocional. Entonces, y de todo tengo que aprender. Tengo que aprender de mi área física, el cuerpo. Realmente el cuerpo habla. Realmente el cuerpo me habla. Entonces la persona está muy desconectada de su cuerpo, solamente se conecta más, hablando en general, por supuesto. Cuando hay algún trastorno, cuando tiene que ir al médico, cuando me duele algo, ahí sí se hace presente. Pero si está todo normal, entre comillas, yo no ando pendiente de mi cuerpo, de qué me pide, de qué cantidad me conviene comer, de que esto me hace bien. No, yo vivo nomás. Sí, a mí, de hecho, he propuesto escucharme más y siento que sola he ido dejando ciertas cosas y es como interesante, se va generando ese, no sé cómo explicarlo, o sea, por ejemplo, sola ya no como así como
muchas cosas, como que en verdad no me apetece, ¿por qué le haría eso? Como a mi cuerpo, como que no, empiezo a caer en eso. Y me ha ayudado muchísimo, o sea, a ser una persona más sana, pero no el sana tradicional, como de, que come solo estas cosas y se restringe, sino que también cuando veo que tengo unas ganas de comer azúcar y voy, me como esa manzana, me como ese chocolate, como que... De hecho, cómo empecé, de hecho, yo siento que he empezado a escuchar más mi cuerpo, fue con la ayuda de la regla. Porque yo tengo un síndrome premenstrual muy fuerte, en que en verdad me dan ganas de comérmelo todo, así. En verdad, entonces eso empezaba a identificar a escuchar con algo tan como fuerte biológicamente, que es que te llegue la menstruación y bla, bla, bla. Y así, ir escuchando a los pequeños y ir refinándolo a lo más sutil, al más día a día. Todavía siento que queda todo un camino de vida, pero me interesa mucho. El cuerpo es un maestro, hay que escucharlo. ¿Qué es la emoción? O sea, una reacción ¿Ya? de lo que pienso con la circunstancia que se está dando y en qué reacciona el cuerpo. Y voy a usar la palabra mal, en realidad no es eso, pero voy a decir, y lo somatiza, lo recibe y produce un efecto, una sensación produce, que puede ser grata, que puede ser ingrata, que puede ser fuerte, que puede ser mediana, que puede ser leve. Por ahí se habla de unas capas de emoción, que una es una emoción sencilla, un sentimiento, Hoy estoy hablando cosas, Es como, yo lo veo como, no sé si estoy mal, pero es como la unión mente-cuerpo de una forma muy natural y... Es que siempre estamos reaccionando a todo. Es que pasa que dice, por ejemplo, yo creo que yo soy más intelectual que emocional. Ya. Sí siento emociones y sí también somatizo. Entonces, ¿cómo es ese límite? Y otra persona dice, no, es que esta persona es más emocional. Tú dices que tú eres más emocional que intelectual. ¿Ya? Sí, no, he sido. Todo esto es cambiante, ¿eh? No es que yo diga yo soy tanto y quede ahí. No. La vida fluye día a día y todo va cambiando. Entonces tú estabas diciendo... pero tú dices, uno podría tener un día emocional o podría tener un día intelectual, o son como ciclos más largos. Bueno, capaz que sea bipolar la persona. Claro, sí, esto es bien, como lo estamos estructurando nosotros, bien básico. Bueno, hay un ejemplo bien de silabario ahí, ¿no? ¿Cómo yo puedo lograr el dominio físico? Entonces el dominio físico está simbolizado por un fakir. Un fakir es capaz de acostarse en una cama de clavo, estar ahí, va a decir que duerme, no comer en 2 días. Es un fakir, dominó el cuerpo totalmente. Después otro dice, no, yo voy por lo emocional. Descubrió a la persona que era emocional, va a trabajar sus emociones, por lo tanto requiere retirarse y ser un monje en que va a dominar sus emociones, no se va a estresar por nada, no va a sentir ninguna pasión extrema por ninguna mujer. Va a dominar, es un monje. Y los demás le van a ir a consultar al monje, qué sé yo. Y a lo mejor algunos van a querer seguir y entrar también ¿Estás considerado a ese acostarte en una cama de clavo y retirarte de monje? Ese es el fakir. O sea, Esos son los caminos del conocimiento de sí mismo, dichos así, de forma muy divertida, especial. Y después sale otro camino. Entonces tenemos el fakir, tenemos el monje. Entonces llegó una persona muy astuta y dijo, monje y fakir, ¿de dónde? Yo voy a descubrir, yo tengo la clave para ir a un dominio, un conocimiento de sí mismo, un dominio. Y salieron los yogis. Ella, no, yo no soy yogi. Entonces el yogi dijo, hay que complementar los 3 caminos, el intelectual, el físico y el emocional. Y la persona entonces adquiere la felicidad. Siempre detrás de todo esto está la búsqueda de la felicidad en el hombre. Entonces instauró el yoga y se hizo yogi.
Entonces después llegó otra persona y dijo, no, pues dijo, esos son 3 caminos, el del fakir, el del monje, el del yoga. No, hay otro camino más. ¿Y el otro camino cuál es? Que tú puedas conocerte a ti mismo donde tú estés, que no necesites la cama de clavos, no necesites irte a una parte solitaria como ermitaño, o que tengas que estar todo el día haciendo posiciones raras. No, hay otra forma en que tú puedes conocerte a ti mismo. Y ese es el 4º camino. A mí lo que me gusta de ese camino que es tan accesible, es como yo siento que muchos nos ocultamos en que no, es que habría que estar por allá, en el oriente, con la cama de clavo y con el contexto, y ahí claro que lo haría. Pero entender que el 4º camino es aquí, ahora, yo creo que por eso muchos como que le hacemos el quite al final, porque es como no aceptar que es responsabilidad al final de cada uno, o sea, lo que me hace también sentido. Y Da flojera. No, yo cuando supe el 4º camino me fascinó. Pues. así se llamaba, algo se Eso llamaba se llama así. el 4º camino. Eso fue lo que descubrió Roberto en la librería. Esa es la librería, El se 4º llamaba El camino, Cuarto Camino, así. claro. Era el 4º camino. Era Donde el cuarto estés, camino. puedes tú avanzar en... Con razón me sonaba, sí. Qué buen cierre de tema del otro capítulo. Está bueno. Sí, así se llamaba. Entonces la tarjeta atrás decía El Cuarto Camino. Poco menos, claro. Mira. Ya, yo creo que igual ya se ha extendido bastante y que nos deja las puertas abiertas para indagar más en estos temas más adelante. No sé si quieren cerrar con algo respecto a la disciplina. Se me mezcla a mí el concepto de disciplina con perseverancia, muy fuertemente. Yo reconozco en mí mucho la perseverancia y me cuesta más visualizar la disciplina, a pesar de que siento que están muy, muy Sí, yo igual. abrazadas. Yo no me siento disciplinada, sí me siento muy perseverante. Y sin embargo, si yo analizo, digo yo, no, al final del día, claro, también soy súper disciplinada, porque yo tengo mis disciplinas, a tal hora estoy en esto, a tal hora estoy en lo otro, al menos una parte como que la fijo, entonces eso, digo yo, es disciplina, ¿ya? Y después lo sostengo, entonces eso es como perseverancia. Y sí, valoro mucho, o sea, creo que perseverar es fundamental para lograr objetivos, fundamental. O sea, esta cosa así como spot de que hago algo, ya acá se usa mucho esto de que de repente alguien te conoce, te ve y ve que tú tienes un resultado en ese momento. Y te dice que has tenido suerte. Y yo me voy para adentro, digo, suerte. Digo, Ahí con la Betty tenemos diferente. Llevo 35 años sacándome la chucha. Bueno, ahí yo creo que ese es un buen tema para otro capítulo, porque con la Betty pensamos más parecidos, que nos consideramos muy suertudas y tú no te consideras nada suertuda, al revés. De hecho, que la suerte sistemática no existe. No, yo siempre digo. Bueno, pero dejémoslo para otro tema. Ni la mala suerte Y sistemática. yo creo que terminar con un salud invisible, porque estamos grabando este podcast en tu casa y que a mí me enorgullece muchísimo. Siempre que me despierto y veo la casa en la que vivimos y que es gracias a ti, y no tengo, o sea, todo el orgullo y admiración, y siento que es gracias a tu disciplina, a la de las dos. Así que, bueno, terminemos. No sé si les parece o quieren agregar algo más. Yo estoy fascinada con estos encuentros y me alegra mucho. Es como redescubrirlas, oye, que es muy curioso. Entonces, me encanta. A lo mejor un tema que podría acompañar esto, que me surge, es la disciplina mirada también de la perspectiva económica, que también nosotros ahí tuvimos una enseñanza súper pragmática, porque el Robbie... Ayer estábamos hablando de eso, hecho. Con la mamá hablamos muchísimo, la verdad, hablamos muchísimo. Entonces, él era súper pragmático. Había plata, se compraba. No había plata, no se compraba. No, es de una precisión así. Haz lo que tienes y no lo que no tienes. Trabaja con lo que tienes y no con lo que no tienes. Porque tenemos una gran tendencia a irnos hacia lo que no, a querer siempre otra cosa, más allá, que está bien, querer progresar. Pero a veces hay un querer excesivo de eso que no soy, de eso que no tengo, que me impide valorizar lo que sí tengo, lo que sí soy, mi día a día. Entonces, es otro temazo ese. Sí, y las admiro profundamente, ¿eh? Sí, yo también las admiro yo mucho. recojo 100% lo que dice la Betty. A mí me encanta aprender también de mis hijos.
Me encanta aprender Es que de mi se madre. aprende mucho, Me encanta aprender de mis hermanos y me encanta aprender de mi entorno. Y por lo tanto, tienes que aprender de ti misma. Claro, eso lo gusta. Me gustó ese final. Ya. Nos vemos. Nos escuchamos. Nos escuchamos. Esto fue Tres Generaciones, el podcast de tres mujeres que exploran a través de una conversación auténtica, profunda y amorosa el pasado, el presente y el futuro de tres generaciones.